Hola a todos y bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast sobre desarrollo web y Drupal. En este episodio estaremos hablando sobre un tema muy interesante, el paso de desarrollador a manager. Nos acompaña hoy el gran Álvaro Hurtado. Hola Álvaro. ¿Cómo están los máquinas? Lo primero de todo. Jesús, ¿estás bien? ¿Vamos a hacer una foto o qué? ¿Has desayunado bien? Bien, a tope. ¿Y tú qué tal? ¿Estás bien? Bien, voy a poner morritos para la foto esa, ¿eh? Mi lado bueno es este así. Los dos lados son buenos, tuyos. ¿Qué tal, Álvaro? Bien. Pues estoy seguro de que todos los que estén viendo este vídeo, escuchando la versión audio del podcast, conocerán a Álvaro. Pero bueno, por si acaso leemos como siempre su biografía de Twitter, que es cortita, ¿vale? Que dice, bueno, su Twitter es Álvaro Hurtado, cambiando la O por 0, pondremos el enlace en las notas. Dice Parenting, Drupal at Factorial IO and Cycling, in that order. O sea, sencillito y al pie, ¿no? Sí, bueno, un poco trata de... es una nota mental para mí mismo a veces, ¿no? El tema de las prioridades, ¿no? Porque muchas veces perdemos un poco el foco, ¿no? Y es una manera de... O sea, para mí lo primero son mis niños, ¿no? Daniel y Estela, mi mujer, por supuesto, Inés, ¿no? Y desde que nacieron, pues intento que sea mi prioridad. Hay un dicho que supongo que muchos ya conoceréis, ¿no? Que las únicas personas que dentro de 20 años se van a acordar de que te quedabas trabajando hasta tarde van a ser tus hijos, ¿no? Entonces, para mí, hace tiempo que mi prioridad máxima son ellos, ¿no? En el pasado quería ser un empresario o emprendedor de éxito. Ya esas cosas han pasado a un segundo plano, ¿no? Ellos lo primero. Y bueno, después, claro, mi trabajo y mis aficiones, que al final hace unos años que le doy a la bici y bueno, me gusta, sobre todo me relaja. ¿Bici de rodillo o bici fuera de casa? Pues mucho rodillo, si te soy sincero, más de lo que me gustaría, pero al final cuando terminas el día es ya de noche porque ha acabado el día, ¿no? Y es cuando hay rato. Pero sí me intento escapar por lo menos un par de veces por mes, sobre todo por la carretera, ¿no? Para darle vueltas a la cabeza, porque ahí no puedes escuchar podcast, no puedes hacer otra cosa, nada más que pensar en tus cosas y aburrirte, que es importante. Sí, después es gracioso cuando ves las rutas que ha hecho Álvaro y de repente una es en medio del océano y dices, pero Álvaro, estás en una isla de no sé dónde. No, sé que el rodillo es mágico. Sí, bueno, cualquier día cojo un patín de estos de la playa y hago la misma y a nadie le sorprende, ¿no? Pero bueno. En fin, yo tenía una pequeña, también para vosotros una pequeña, ya que hacéis siempre la presentación esta, yo lo que he hecho ha sido preguntarle a ChatGPT cómo sería una presentación vuestra en plan presentación de Juego de Tronos, en la boda roja. Oh, Dios mío. ¿Queréis que la lea? Dale, sin miedo, venga. Ya que lo has hecho. A ver de quién hablo. Maestro del código, guerrero del open source, defensor de Linux y enemigo de los manzanos. Señor de Drupal, protector de las comunidades. Miembro de la asociación de Drupal y del grupo de Drupal Sevilla. Amante de las historias, ya sea en papel, pantalla o videojuego. Devoto de baloncesto y espectador ocasional del fútbol, pero sobre todo amigo de sus amigos y rey de las terrazas, donde la cerveza fluye y las risas nunca faltan. Así se presenta Jesús Sánchez Balsera. Madre mía. Tengo curiosidad por saber qué prompt le has puesto. Pero... Lo tengo por aquí. Pero también tenemos a... Sí. Lo pondremos en las notas. También tenemos al conocido como el alquimista de Drupal. José Luis Bellido ha pasado incontables noches y días perfeccionando sus habilidades como desarrollador. Con una perseverancia inquebrantable, sigue el camino del esfuerzo y el tiempo, siempre en busca de la excelencia en cada proyecto que emprende. Porque para él no hay mayor satisfacción que ver el resultado de su trabajo y saber que ha logrado algo increíble. Así se presenta el maestro Bellido, listo para convertir el código en oro puro. Esto me lo voy a copiar a mi descripción de LinkedIn, que esto mejora mucho de lo que yo tengo ahora mismo. Le ha faltado decir maestro Jedi o algo de eso. Bueno, ahora que estamos ¿Y tú? viendo las películas, sí. ¿Te has puesto contigo mismo o qué? No, la verdad es que no me ha dado la curiosidad de hacer eso, pero bueno. Lo pondremos en las notas. Sí, muchas gracias, muy interesante, muy curioso. Bueno.
Pues Ahora vamos a la he perdido mandanga. el hilo, eso sí te iba a decir. Perdido, Vale, pero como decíamos, ¿no, Álvaro? Tú lo has dicho, pues muchos años en Drupal, con diferentes roles, como empresario, como jefe, después de vuelta al desarrollo, que, bueno, pasaste, no sé si quieres contarte un poco de eso, pero pasaste un tiempo acostumbrándote a volver un poco a las trincheras, digamos, y Sí. ahora otra vez de manager. La verdad es que lo mío soy un reincidente. El ser humano es la única persona, el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra y aquí estoy otra vez, ¿no? Porque mi carrera fue un poco la carrera normal, entre comillas, empiezas desarrollando de junior, te empiezas a ser cada vez más senior. En el primer trabajo en el que estuve, después monté mi propia empresa, entonces ahí haces un poco de todo, crecimos y bueno, y ahí hice roles, pues el rol de CTO, CEO, si se pudiera llamar CEO de una empresa de 6 personas, ¿no? Pero bueno, al final te encargas de que las nóminas se paguen. Y nos unimos a una empresa más grande en Madrid. Tuve también el rol de CTO de una empresa ya bastante más grandecita y llegó un momento en el que decidí volver a desarrollar, emprendiendo la carrera en una carrera en empresas ya internacionales con roles de programador prácticamente junior, porque para mí aquello fue prácticamente volver a ser junior, porque había una barrera de idioma importante para mí en aquel momento. Y bueno, poco a poco volví otra vez a evolucionar profesionalmente y ahora estoy liderando un equipo de drupaleros con gente muy potente, ¿no? Con gente conocida en la comunidad, gente muy senior y a veces, bueno, pues no me explico mucho qué hago yo liderando ese equipo, pero bueno, ahí estoy. Y sí, la verdad es que ha sido un camino de ida y vuelta y ida otra vez, no sabemos si vuelta, porque la verdad es que, bueno, tiene sus complicaciones, ¿no? Estar con gente. Jesús. Bueno. Yo quería indicar que Álvaro, ya para completar un poco su historial y demás, es una persona muy activa en la comunidad. Hace muchos años estuvo participando fue uno de los organizadores de la DrupalCamp de Cáceres hace mucho tiempo. Y siempre recomendaría que siempre que le veáis en alguna charla de algún evento, vayáis a sus charlas, porque serán de todo menos pasarán desapercibidas. Así que... He hecho muchas tonterías. Y de algunas no voy a decir que me arrepiente, pero sí que no las volvería a hacer. Pero bueno. ¿Puedes decir alguna? Sí, bueno, a riesgo de que me cancelen, no sé si recordáis la primera charla en Cáceres, la primera que di en una DrupalCamp, llevaba ya muchas en otros ámbitos a las espaldas. Empecé anunciando un striptease, que al final parcialmente pasó, porque bueno, yo realmente lo que dije es que me iba a quitar la ropa y llevaba la camiseta de voluntario de la AED puesta y debajo la camiseta de la empresa que en aquel momento me pagaba el sueldo, ¿no? Entonces, bueno, sonó la música de 9 semanas. Hice un poco de teatro, de que había dicho que si llegábamos a, no sé si eran 250 o 200 asistentes, me quitaba la ropa, tal, y llegamos, hice un poco de teatro, bueno, sonó la música de 9 semanas y media, me quité la camiseta de voluntario de la ED y tenía debajo la otra, ¿no? Entonces, y al final de esa charla hice un final que he hecho más veces, que, bueno, que se terminaba con un montón de globos volando y demás, y yo estaba compinchado con alguien del público y al final me tiraban una pieza de ropa interior, ¿no? Pues eso a día de hoy no lo haría. Pues también hemos evolucionado todos como personas, yo el primero, la comunidad ha evolucionado mucho, hemos visto muchas barbaridades que a día de hoy serían impensables, ¿no? Y bueno, y por suerte ya no sé, creo que hemos madurado todos, las personas y la comunidad. En 10 años, 10 años, la DrupalCamp de Cáceres fue en 2012, quiero recordar, ¿no? 13. Sí. ¿2013? 2013. Pues son pasado 10 años que ha evolucionado muchísimo, ¿no? Tanto la sociedad como la comunidad, como tú dices, ¿no? Pero bueno. Sí, pero bueno, y en fin, sí, la verdad es que
me gusta un poco darle ese toque diferente, ya no solo por el mensaje que dé, porque al final, bueno, el mensaje, pero sí que hay que tener en cuenta que cuando das una charla es posible que la gente, además, por algún motivo, siempre mis charlas son los domingos por la mañana, a primera hora. Ya, me han dicho que es porque como no suelo beber alcohol, la probabilidad de que me presente es más alta, ¿no? Pero bueno, la gente está cansada muchas veces, llevan 4 charlas seguidas, entonces, bueno, siempre intento buscar maneras de reconectar un poco con el público, de que por lo menos aprenderán o no aprenderán, pero por lo menos que no se aburran. No. Eso no te va a pasar esta Drupal Camp, porque la Drupal Camp, recordamos las fechas, son del 19 al... Perdón, del 19 no, la estoy liando ya. Es en El caso es que septiembre. es viernes y sábado. Viernes y sábado, exactamente. No Así puedes que tener efecto charla domingo por la domingo mañana no va a haber. Si acaso sábado por la mañana, eso sí. Pues, No, pero yo creo que verdad, de todas maneras. Pero es verdad que además ya no solamente el cansancio, sino que tienes que competir con los móviles, sobre todo en eventos que son entre semana, pues a lo mejor tú estás atendiendo una charla, pero a lo mejor tus compañeros están trabajando y tienes abierto el chat del trabajo o cualquier cosa. O sea, como no capte la atención un poco, se te puede ir, claro. Y tú eres muy bueno en eso, hay que reconocerlo. Se te nota que tienes tablas, que has dado muchas charlas y tal. Muchas gracias. Pero bueno. Perdón por desviar un poco el topic, pero volviendo al tema de pasar de dev a manager, y dada tu carrera, ¿no? Que has comentado, ¿no? De pasar de las trincheras, pasar un poco más al management, volver. Ahora en esta última etapa, ¿qué es lo que te ha motivado a volver ahí, a esa posición de manager y demás? ¿O ha sido motivación personal o motivación externa o ambas? Pues, o económica, que es muy válida y muy cierta también. Mira, me moví de posición sin ganar más. O sea, no me... Volcan, realmente la empresa creció mucho. Cuando yo empecé con ellos éramos 15 y en cosa de un par de años pasamos a ser casi 50. Entonces, claro, son 3 socios. Realmente la historia de Factoria son 3 desarrolladores que se juntan para hacer un proyecto, sale bien, sale otro cliente, sale bien, y de repente entran en una farmacéutica grande a desarrollarle un montón de sitios web en Drupal, no dan abasto y empiezan a contratar gente. O sea, esa es la historia de Factorial. Mis 3 jefes son los 3 programadores y bastante buenos, de hecho. Entonces, claro, que ello creció, necesitaban ayuda con todo lo que es la infraestructura de la empresa y crearon una figura que es el People Lead, que básicamente es un middle manager, ¿no? Y como sabían que yo tenía background ya estoy intentando decir cosas en inglés, como sabían que yo tenía ya experiencia gestionando equipos y demás, a lo mejor es que nadie más quiso, puede ser, pero el caso es que me dijeron, oye, va a cambiar la estructura de la empresa, va a ser esto, ¿te apetece ser tú? Y yo realmente sigo pensando lo mismo, estoy ahí para ayudar en lo que pueda, ¿no? Y si puedo aportar valor ahí, pues, bueno, ¿por qué no? Si es verdad que el trabajo es diferente. No sé si me arrepiento, pero hay días que no me alegro de haber tomado esa decisión, sinceramente. ¿Ellos sabían que tú habías estado ya en esa posición con anterioridad? Sí. Imagino que entonces esa información tendría mucho efecto, imagino, ¿no? Claro, ellos sabían que yo había estado de autónomo, que había estado de director técnico, que había estado gestionando un equipo de Drupal anteriormente, cuando estábamos con una SPGEMS, que ahora es Singular, porque lo absorbió Singular. Y bueno, sí que lo sabían que tenía experiencia y quizá por eso me lo ofrecieron a mí. ¿Y cuáles son tus responsabilidades como manager? Para que no escuche y solo seas desarrollador y no tengas muy claro en qué consiste. Pues la verdad es que programo menos de lo que me gustaría. Intento no dejar de programar por propio interés personal y quizá por una especie de egoísmo a medio plazo, ¿no? Porque ¿qué ocurre si mañana dejo de trabajar con Factorial? No sería fácil encontrar trabajo gestionando, y además que es lo que llevo haciendo toda la vida, programar. No quiero dejar de programar, pero realmente a mí lo que se me exige o mis responsabilidades tienen más que ver a veces con recursos humanos. Estoy en una capa intermedia
entre recursos humanos y lo que es desarrollo puro, ¿no? Todo lo que es nuevas contrataciones, revisiones de salario, el desarrollo tanto personal como grupal, que se traduciría en lo que es el personnel development, es decir, lo que es el desarrollo tanto individual de cada una de las personas como del propio equipo. Si detecto que el equipo tiene faltas por ejemplo, la experiencia del editor, que es una cosa súper típica, pues bueno, pues buscar en lo que son las sesiones que hacemos, hablar del tema, ver cómo se ha hecho en diferentes proyectos, buscar a veces incluso formación externa y bueno, y todo lo que tiene que ver también con revisiones salariales anuales, que para mí es la época más estresante del año porque hay que hablar con todo el mundo y gestionar muchas expectativas y de vez en cuando pues también cuando lo que llamamos el offboarding, ¿no? Lo que es la salida de gente que desafortunadamente también ocurren y es lo más desagradable de este puesto, ¿no? Cuando tienes que acordar con alguien el dejar de trabajar juntos. Y eso es. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, para quien no lo sepa, yo tengo una posición parecida a la de Álvaro en Kokomo, ¿vale? Y también gestiono equipos de desarrolladores, también intento programar lo que puedo, lo que me dejan y menos de lo que me gustaría. Y sí, vamos, es que no lo puede haber descrito mejor. O sea, al final yo creo que nuestro principal trabajo es despejar el camino a los desarrolladores para que puedan llevar su día a día lo mejor posible, ¿no? Y programar y desenvolverse y desarrollar su trabajo sin molestias externas, si puede ser, que no las comamos nosotros. Sí. Desde mi punto de vista, bueno, como contexto, yo yo soy desarrollador, entonces no me veo todavía en esa tesitura, ¿no? Que os veis vosotros, ¿no? Para mí, cuando os veo a vosotros, ¿no? O a las personas que están en esas posiciones, lo que más me aterra es precisamente que pasas de tener que manejar sistemas que son máquinas, ¿vale? Que pueden petar, pues lo que sea, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, entre comillas, ¿no? No se va a morir nadie, ¿no? A tener que trabajar con personas que tienen sentimientos, ¿no? Y tienes que esas habilidades soft, ¿no? Soft skills, ¿no? Que siempre se dicen, ¿no? No son tan fáciles de adquirir, van mucho con la persona. Y manejar eso es el camino del Jedi, que para mí yo creo que es lo más complicado de todo, ¿no? Es muy difícil, hay libros, etcétera, pero es una lucha contra ti mismo y una lucha, diría que muy difícil de seguir, o por lo menos yo a día de hoy lo veo así, ¿no? Entonces, bueno, entiendo vuestra posición, ¿no? Cuando recalcáis que lo más difícil es tener que decir que no continuamos, tener que no criticar, pero sí exponer a lo mejor errores, ¿no? O cosas que se pueden mejorar, etcétera. Bueno, en este mundillo, corregidme vosotros, la palabra error no existe, ¿no? Siempre es opciones de mejora, ¿no? Eso es muy difícil, claro. Sí, yo cuando hago la charla, lo que son las charlas de desarrollo personal, que llamamos a esas revisiones, que en otros ámbitos son revisiones 360, pero bueno, nosotros le damos ese enfoque, intento articularlas siempre en base a cinco preguntas, ¿no? Y una de ellas es qué cosas debería mejorar cada uno. Entonces, bueno, se pide un poco se pregunta todo a bastantes personas que están trabajando con cada uno y de una manera anónima y objetiva y constructiva, pues se le intenta decir a cada uno, pues eso, pues oye, deberías intentar delegar más, hay cosas que podrías pasarle a los juniors, por favor pásaselas, porque si no los juniors no tienen, no terminan no haciendo nada, ese tipo de historias. Y a riesgo de que nos extendamos mucho en esta primera parte, el otro día vi una charla de la TarugoConf, de Javier Recuenco, en la que habla de sistemas complejos y la verdad es que me abrió un poco la mente en cierto sentido porque trabajar con personas es
complejo porque no tienes toda la información, o sea, y más en remoto. Al final, cuando tú tienes un problema en tu web, tú arrancas el depurador, miras los logs y puedes llegar a recabar muchísima información. Cuando tienes una persona que está gestando un problema y no te lo cuenta, no tiene por qué contártelo, porque es su vida, ¿no? Pero al final le va a afectar de alguna manera. O no te dice la verdad, o no te dice toda la verdad. ¿Qué tal estás? Bien, pero tú sabes que no. Tienes que esta fue la parte que me gustó, tienes que aprender a interpretar ciertas señales, porque al final no sabes lo que está pasando, porque dentro de la cabeza de cada uno pasan mil cosas y no te las van a contar siempre, y es normal que no te las cuentes, pero tienes que poder anticipar ciertos problemas. Claro, además hay que aceptar también y entender y saber manejar que las relaciones personales y las relaciones laborales son distintas. Y te puedes llevar súper bien con alguien que, sin embargo, después no te está funcionando en la parte laboral y no tiene por qué ser porque sea mal trabajador, simplemente porque no encaje por cualquier tema. Y alguien que te caiga mal puede estar haciendo un buen trabajo y también tienes que ser justo con esa persona. Y si no hay una buena relación, sí que no te va a contar según qué cosa, ¿no? Te hace más difícil. O sea, es complejo. Te ríes, porque algo te suena, ¿no? Es complejo, claro. Y hay personas con las que, y se lo llego a decir a alguna persona con la que no trabajaría nunca y con la que me iría de camping un mes, encantado de la vida. Pero bueno, ya está, hay que aceptarlo, es así y no es malo. ¿Está bien? Sí. Simplemente muchas veces hay que aceptar que no se puede arreglar todo. Aceptando eso, ¿no? Que la relación profesional y la relación personal son cosas distintas. ¿Tenéis alguna forma para...? Porque claro, para lo que comentaba Álvaro, si te pregunta cómo estás, te dicen bien. ¿Cómo crear ese ambiente de confianza, ¿no? Para que esa persona tenga la confianza suficiente, valga la redundancia, para exponer sus dudas, sus problemas, etcétera, porque no es fácil admitir que te preocupa algo, no es fácil admitir que la has liado, etcétera. ¿Tenéis alguna técnica para ayudar en ese sentido? Es que no puedes forzarlo, ¿verdad, Álvaro? O sea, tú vas ofreciendo confianza y vas estableciendo una relación y llega hasta donde llega y tú pones de tu parte, pero no puedes forzar el crear una relación personal, ¿vale? Claro, exacto, completamente de acuerdo. Yo intento hacer ver a todo el mundo que estoy ahí para lo que necesite. Tenemos la suerte que uno de los beneficios que ofrecemos en Factorial es un servicio de psicólogo completamente anónimo y externo a la empresa. Entonces, si yo sospecho que alguien realmente lo está pasando mal, porque al final cuando una persona tiene cambios de actitud muy grandes, sabes que algo está pasando ahí, o cambios de productividad, pero tanto a más como a menos. Hay veces que hay gente que se refugia en el trabajo porque en su vida no quiere afrontar ciertos problemas y tiene su lista de tareas, que es una cosa que se puede seguir, y hay gente que se refugia en eso y de repente te das cuenta que alguien está sacando adelante el trabajo de 3 personas. Para mí eso también es una alarma, ya no solo que alguien alguien haya dejado de entregar el trabajo, o sea, algo está pasando ahí. Entonces, bueno, pues la charla, preguntas qué tal, bien, tal, y bueno, y a veces que sí que alguna persona, bueno, le recordamos, acuérdate que tenemos este servicio o si tienes cualquier cosa, quieres hablar o simplemente te apetece desahogarte, ¿no? Y vamos, y luego no nos dicen quién, pero sí que, claro, como pasan la factura de la hora de psicólogo, pues sí que ves que la gente lo usa y hasta cierto punto, bueno, pues te alegras, ¿no? De que lo tenemos muy estigmatizado el tema del psicólogo, ¿no? Y al final es como una vía de escape que está ahí y que está bien usarla. Bueno. No sé si he contestado tu pregunta. No, perfectamente, creo yo. Vaya, me dirá que la ha hecho, pero...
Sí, sí, a ver, al final lo que has dicho, ¿no? Asumo que no se puede hacer nada salvo decir que estás ahí y crear ese espacio que se pueda recurrir, ¿no? Es muy necesario, ¿eh? Ese espacio, Sí, yo aunque creo que eso, como manager y como nosotros que estamos intentando generar también esa relación y poner ese ambiente, pues somos quizás los primeros que nos tenemos que abrir un poco. No sé, Álvaro, si está de acuerdo, ¿no? Pero es más fácil que si entra alguien nuevo que no conoce, seamos nosotros los que vayamos hacia afuera y contemos un poco de nuestra vida y nos abramos, incluso nos mostremos un poco vulnerables, y entonces ahí podrá haber o no una reciprocidad que sea la que haya, la que haga que se mueva hacia adelante, ¿no? Esa relación un poquito más de más confianza. Sí, sí, sin caer en el ego absoluto, ¿no? Que pasa. Sí, hombre, claro. Pero bueno, sí, la confianza se puede dar, pero bueno, pero sobre todo, no sé dónde escuché una vez que tenemos 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos, ¿no? Sí que es bueno, pues eso, escuchar y muchas veces la manera más fácil de ser un buen conversador es preguntar. Sí, también. Pero bueno, y sí, muchas veces la gente se abre, pero hay temas que son muy personales y es normal que no te cuenten. Y que no son necesarios, o sea, es que se hablan contigo en ellos, o sea, tampoco. Sí, pero bueno. Y otra pregunta relacionada con esto. Bueno, relacionado con tus tareas como manager, ¿no? ¿Qué recomendarías a una persona que sería, digamos, senior y quisiera pasar a empezar a tratar con personas en una posición más de manager? ¿Qué le recomendarías un poco qué practicar, qué hacer, dónde acudir? ¿Cómo fue para ti ese paso, ¿no? ¿Cómo te preparaste para ello? Pues no me preparé, la verdad. Al final tiene mucho que ver con las habilidades blanditas o las habilidades transversales. Hay que tener en cuenta que es un trabajo completamente diferente al desarrollo. Pasas de un entorno en el que te sientes cómodo programando, pensando de una manera lógica, analítica, a un mundo en el que tratas con personas, que las formas importan mucho. Al compilador le puedes gritar al depurador cuando se queda atascado, hombre, a una persona está feo, ¿no? Sí, además que lo normal es que ni te apetezca. Si te apetece gritar a la gente, mejor que te dediques a otra cosa, ¿vale? Y sobre todo, bueno, que piensen en todos los managers que han tenido y intenten un poco analizar cada uno de los buenos, sobre todo, ¿no? También un poco los malos, y analizar por qué hacían las cosas. Y bueno, ahí también puedes hacer formaciones y leer algunos libros, que hay decenas, unos mejores, otros peores. Yo creo que solamente me he leído uno, que es el de Managing Humans, no recuerdo el autor, o sea, lo tengo por ahí, ¿no? Y bueno, y al final es también aplicar mucho sentido común, pero sí que viene bien formarte, leer y saber que vas a otra cosa. Y si lo haces por el dinero, no lo hagas, porque vas a ser infeliz, ¿no? Hay una cosa que, el principio de Peter, ¿no? Que supongo que lo conoceréis, que dice que en las grandes organizaciones o en las organizaciones, todas las personas van siendo promocionadas porque son competentes, es decir, eres un buen desarrollador junior, pasas a desarrollador medio o senior, o lo que sea, y cada vez el nivel de exigencia es más alto, por lo cual tus competencias se van desarrollando, pero llega un momento en el que no se desarrollan tanto como el nivel de exigencia. Por lo tanto, vas siendo promocionado hasta un punto en el que eres incompetente, ¿no? Por lo tanto, las empresas están llenas de personas que son incompetentes para el puesto que ocupan porque han sido promocionadas por encima de sus posibilidades, por decirlo de alguna manera. Entonces, este paso es muy diferente a pasar de junior a senior. Es porque es un trabajo distinto. Entonces, si lo haces solo por el dinero,
ten cuidado porque te estás metiendo en un terreno completamente diferente. Entonces, puede que seas infeliz porque si eres incompetente en tu puesto de trabajo, la felicidad es muy complicada. Entonces, mi primer consejo es, si lo haces simplemente porque te ofrecen un bonus a fin de año y un 20% más, no lo hagas. De hecho, yo lo hice sin cobrar más. No lo hice por dinero, lo hice simplemente por aceptar el reto. Y lo segundo, bueno, pues que sepan dónde se están metiendo. Y yo también avisaría, de hecho avisé, vamos a probar. Si en 6 meses vemos que esto no cuaja, quiero poder volver a mi puesto. O sea, que haya una especie de vuelta atrás, porque sí es verdad que no es fácil, porque empiezas a conocer ciertas cosas de la empresa que a lo mejor no todo el mundo sabe, a nivel de números, de cuánto cobra todo el mundo, de tal, y ¿no? Como en las películas, si sabes estos secretos, solo puedes abandonar el barco con los pies por delante, ¿no? Pero, Lo que has visto no puedes cambiarlo, ya lo has visto. Ya. claro, pero bueno, sobre todo eso, mis 2 consejos serían no lo hagas por dinero y acuerda un plan B si ves que la cosa no te hace feliz, porque puede ser que no te haga feliz, puede ser que no sea lo tuyo. Sí, idealmente, antaño parecía que la única forma de recibir un mayor salario, sobre todo en España, era pasar de desarrollador senior a manager. Creo que por suerte de eso también va cambiando un poco y empresas tienen roles más de desarrolladores expertos y similares que te permiten seguir con tu progresión, que oye, es muy natural querer ir cobrando más porque sí, no hay que dar más explicación. Entonces, creo que podemos agradecer que ya si quieres ir ascendiendo no tienes por qué dar un paso hacia un rol completamente diferente que a lo mejor lo que tú dices, no te gusta, no estás preparado y no es lo que quieres hacer. Me parece fundamental, ¿vale? De hecho, yo pongo el ejemplo que conozco, que es el mío. En el equipo de Drupal de Factorial hay gente en mi equipo que gana bastante más que yo y me parece normal, que son auténticos cracks. Entonces, no voy a dar nombres, pero me parece normal que ciertas personas cobren más que yo. Y soy yo el que les negocia el sueldo todos los años y me parece normal que cobren más que yo. Pero bueno. Sí. Después ya podríamos discutir eso, ¿no? Si cuando se promociona a manager se le da la formación que debería o si es un poco te suelto y, oye, tira de tu experiencia, de tu talento y de lo que tú te quieras formar por tu cuenta. Porque es verdad que hay muchos libros, pero también te digo que muchos son para no leerlos directamente. Sí, te formas en gestión de equipos y empiezas con la frase de quieres ser tu propio jefe, ¿no? Sí, o muchas historias muy bonitas sobre Silicon Valley que me interesan un poco y que, ¿sabes? O mucho culto al líder y mucho, no sé, cosas que hay. Yo muchos de los libros que he buscado de este tema me han gustado poco. Tengo algunos pendientes por leer, que seguro que lo habrá bueno. Y además, al final, es complicado que nos extraiga algo interesante de uno y de otro, ¿no? Pero muchas veces hay libros que podrían ser un post. Sí. La mentalidad de tiburón. Otra pregunta con respecto a esto. ¿Creéis que, para los dos, creéis que hay un alto factor que va con la persona Sí. más que conocimientos que se puedan desarrollar, sino que o lo tienes o no lo tienes? Estoy pensando en una persona empática. Mira, yo Dime. voy a aprovechar que te tengo aquí, que tú ya estabas en Cogomore cuando a mí me hicieron lead. Y así dices si lo ves como yo o no. Cuando me lo proponen, no es simplemente que estuviera esa posición abierta o que yo llevara más tiempo. Los dos llevábamos mucho tiempo y había más gente, ¿no? Que había también. O sea, pero a mí me gusta y me salía naturalmente que cuando entraba alguien nuevo en la empresa, pues oye, presentarle a los compañeros, explicarle un poco cómo funcionan las cosas. Entonces, como es algo que ya me salía de por sí,
no vi mal hacerlo algo ya oficial y ponerme unas responsabilidades reales y ya empezar a preocuparme de verdad de eso. Entonces, yo creo que sí, que va un poco por ahí. Ahora, que alguien que esté interesado lo va a poder desarrollar, posiblemente también, claro, no sé. El famoso fake it until make it, right? Sí, yo opino igual, que va mucho con los valores de la persona y también con los valores que cada empresa quiera llevar a cabo en su propia cultura, ¿no? Vamos, yo no trabajaría en ciertas empresas que tienen un poco la cultura esta de la mentalidad de tiburón, de necesitamos que nuestro líder nos dé con el látigo para producir más y al final hay gente que le va a eso, me parece bien, ¿no? Pero yo no lo haría. Entonces, siempre que hay que ver que el liderazgo al final es facilitar un poco la vida de los demás y ver que no eres el que está ahí con el látigo presionando o el que intenta que cobren lo menos posible para que la empresa gane lo máximo posible y al final de año te lleves un bono, ¿no? Que en nuestro caso en Factorial eso no existe, pero sé que existe en otros sitios, ¿no? Entonces, al final se trata de que tus valores como persona coincidan con el tipo de liderazgo que se te pide, porque también va a ser lo que la gente que esté trabajando contigo, tus compañeros van a esperar de ti, ¿no? Tú no vas a llegar con una posición que tiene un poco de poder o responsabilidad sobre los demás y ser un cabroncete con la gente que tienes abajo si en la empresa en la que estás no se espera eso. Hay sitios en los que, bueno, pues eso está a la orden del día, que las puñaladas por la espalda, te paso los marrones y me pongo la medalla, eso existe. Yo no podría ocupar el puesto que tengo en una de esas empresas porque lo primero me comerían por los pies y lo segundo, bueno, no sería capaz de hacerlo, básicamente. Entonces, bueno, sobre todo los valores. Yo creo que es importante conocer los valores que tiene una empresa, que a veces no están escritos, pero se huelen, se palpan y que tanto lo que son todos los managers como en la medida de lo posible los empleados tengan esos valores, porque al final de los valores lo que se destila es una especie de código de conducta en los cuales tú sabes qué es lo que se espera de ti y qué es lo que puedes esperar de los demás. Que ese código de conducta puede estar escrito, puede estar implícito en el contexto. Pero al final famosa cultura, claro. Cultura de la empresa, cultura del equipo. Yo creo que está bien que esté escrito, por otra parte. Por lo menos no ciertos valores. Pero... Sí, nosotros en Factorial lo tenemos escrito. Hicimos el año pasado una especie de retiro en Portugal, en Ericeira. Fue una semana, todo el mundo allí, y lo que estuvimos trabajando fueron los valores y como resultado de aquello salieron los valores de empresa por escrito y un código de conducta que tenemos también por escrito, que no nos lo sabemos de memoria, la verdad. Lo intuimos, lo más o menos recordamos, pero está escrito y lo podemos recordar, consultar cada vez que nos hace falta. Y otra pregunta. Estoy aquí preguntando, porque yo estoy aquí con la libreta escuchándoos, porque la verdad que esperaba de este podcast, esperaba esto así, ¿no? De poder teneros a vosotros dos y preguntaros cositas. Yo en verdad me siento un poco mal, porque es como si le robara un poco a Álvaro. No, hombre, o sea, somos comunidad. Eso. El invitado eres tú. Yo me siento en casa, así que una charla entre los tres. Pero pregunta, José. Últimamente he visto yo una tendencia, no sé si es real o no sé qué fuerte es. Ciertas empresas donde quizás, en vuestro caso no, porque creo que vuestro caso es un poco distinto, en el que tenéis personas a vuestro cargo, de lo que has dicho tú, ¿no, Álvaro? ¿No? De negociar salario, de preocuparte de que evolucione el equipo, etcétera. Pero sí es una tendencia que he visto en la parte de project managers, ¿no? Que quizás en muchas empresas están al lado del equipo de desarrollo, no están por encima, ¿no? En España quizás sí que es una tendencia que hubo
o sigue habiendo, no sé, de que el Project Manager está por encima del equipo de desarrollo. En Cocomore, por ejemplo, es lateral, no está por encima, ¿no? Entonces, esta tendencia que he visto es un poco de ¿cómo explicar? Terapia, comillas, sobre, oye, la gente que estamos gestionando no somos los padres, no tenemos esa responsabilidad, no tenemos esa carga extra de que si va mal lo que sea es todo culpa nuestra, sino se intenta un poco lateralizar. Entonces mi pregunta es, ¿cómo manejáis vosotros esa responsabilidad de si algo va mal y vosotros estáis ahí? ¿Cómo manejáis esas expectativas? ¿Cómo os enfrentáis a eso? ¿Quién va primero? Yo tengo suerte porque mi equipo es estupendo y nunca va nada mal. Pues no lo sabes, que va mal. No es broma. Bueno, pues, a ver, yo tampoco entiendo que los project managers, por ejemplo, sean los jefes, no lo son. Tienen un trabajo diferente, pero igual de importante dentro de un desarrollo de un proyecto. Al final, se ocupan de cosas tan importantes como el propio código, que es la organización del proyecto, que no se olvide nada, que esté todo, pues que las cosas vayan saliendo como se espera que estén saliendo y detectar antes de tiempo que algo no va a salir. Entonces, que todos somos responsables, avisamos, todo lo que queramos, pero sabemos cómo es el día a día y a veces tenemos 3 tickets y uno, por lo que sea, no nos lo hemos asignado y se nos olvida que lo teníamos. Eso puede pasar. Entonces, bueno, los project managers, una de sus muchas cosas, están ahí. Y con respecto a cuando ocurre un problema en un área de la que se supone que tú eres responsable, pues al final todos somos responsables. O sea, los méritos son de todos. Cuando las cosas van bien, es gracias a todos. Y cuando algo falla, pues también es un poco responsabilidad de todos. Nosotros en algunos ámbitos aplicamos el principio que puso de moda Toyota, de que cuando había un problema en una fábrica se paraba toda la línea de producción y todo el mundo se ponía a trabajar en ese problema hasta que se solucionaba, ¿no? Y así te asegurabas que se volvía al estado normal lo antes posible. Diría que la mayoría de los proyectos aplicamos ese principio, ¿no? Cuando son problemas realmente importantes, que no es que se ha puesto, no sé, se ha subido a producción algo antes de tiempo, ¿no? En ese caso, pues alguien hace el rollback y fuera. Pero al final la responsabilidad hay que intentar repartirla, por supuesto. Pues cuando hay que hacer una alabanza, se hace el equipo entero. Cuando tienes muy claro que el responsable de algo ha sido una persona, bueno, pues intenta hablar con esa persona e intenta, desde tu experiencia, aconsejarle para que eso no vuelva a pasar, ¿vale? Por ejemplo, pongo ejemplo. Pasa muchas veces que los juniors no prueban las cosas, que te ponen un merge request sin probar, ¿no? Entonces, si más o menos sospechas, pues bueno, haces tú las pruebas en local como senior y bueno, y te das cuenta de que, oye, que en este caso esto pone un pantallazo blanco. Tío, no podemos subir esto a producción. Y cuando, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo que me ha pasado hace un par de años, ¿no? Y a una persona que le pasó eso varias veces, le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Cada vez que me asignes un merge request, porque a esa persona le revisaba yo los merge requests, por eso pasaba eso, ¿no? Que llegaban cosas, menos mal que no llegaban a producción, se quedaban en staging. Yo te reviso los pull requests, los merge requests, pero por favor ponme capturas de pantalla de todo lo que has probado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque fue una práctica que a mí me ayudó mucho en su momento a que cuando vas con prisa, ¿no? Sobre todo cuando tienes menos experiencia, que quieres, entre comillas, impresionar de lo rapidísimo que eres, pues te olvidas de probar, ¿no? Y si has estimado la tarea en 4 horas y ya llevas 3 y media, quieres entregar en 4 y a lo mejor te viene mejor retrasarte un poquito y la próxima vez estimar de más, ¿no? Entonces, cuando eso ha pasado, pues bueno, pues se coge a esa persona y se le dice, mira, esto te puede ayudar, ¿no? O
bueno, o gente a lo mejor que se distrae mucho, ¿no? Pues le das un poco las estrategias que tú llevas a cabo para no distraerte. Ese tipo de cosas. Creo que me he ido un poco por las ramas en la pregunta, pero no sé si... No, yo lo veo estupendo. O sea, yo iba a ahondar en lo que tú decías, responsabilidad compartida, lo primero, y después, salvo que sean cosas muy flagrantes, perdón, que es muy obvia, no se buscan culpables, se buscan soluciones. ¿Vale? Y, o sea, entonces, ¿qué hacer lo primero? ¿Hay algo que no funciona? Bueno, pues eso, darte cuenta, buscar solución a ese problema, buscar una solución para que no vuelva a pasar, ¿no? Como segundo paso. Y tercero, pues si es necesario, hablar en privado con quien haga falta. Sí, pero en general intentar que el sistema no permita. Claro, por eso decía el segundo paso, ¿no? O sea, el primer paso, poner la tirita, el segundo paso, arreglar el sistema para que eso no vuelva a pasar. Eso es lo más importante, ¿no? Sí. Y después, como tú decías, José, ¿no? Siempre, además, entendiendo que todo esto es desde la lateralidad. O sea, que no le estás echando la bronca a nadie, ni salvo que sea algo muy gordo, ¿no? Que estamos diciendo, pero que en general, entre todos mejorando el proceso, y que a lo mejor tú estás actuando pues, por la posición y también porque a lo mejor estás un poco más desde fuera, porque no estás tú trabajando en ese proyecto y entonces es un poco más fácil llegar de fuera y ver qué ha pasado y cuáles han sido los pasos que han dado lugar a que esto termine ocurriendo. Y aquí estoy haciendo preguntas, Jesús. Pregunta tú también, que si no, yo sigo aquí preguntando. Dale. Yo he tirado aquí... Tenemos 5 o 10 minutos todavía más de preguntas. Venga, a ver, al final, para las personas que nos están viendo o escuchando, que sepáis que tenemos un guión maravilloso generado por ChatGPT y no estamos haciendo ni caso. Pero eso ha sido esta vez, ¿eh? Que coste. Sí, pero está menos mal que no me he estudiado las respuestas al guión. Pero muchas de ellas sí que las hemos tocado, ¿eh? Lo único que pasa es que cuando yo creo que muchos de estos temas, según ha ido respondiendo, pues hemos ido ahondando, pero solamente nos hemos saltado una cosa que yo veo. No, pero va bien, estamos cubriendo. La pregunta que tenía también es la siguiente. Para mí, cuando una persona llega a una posición como la vuestra, como ha dicho Álvaro, ¿no? Es un cambio de todo lo que estaba haciendo hasta ahora, cambia completamente y haces unas cosas totalmente distintas. Entonces, cuando estás desarrollador o desarrolladora, es fácil medir tu progresividad, fácil, comillas, porque se puede medir en los tiempos en que realizas los tickets en tiempo y forma, en que aprendes nuevas tecnologías, en que, etcétera. Creo que hay unas métricas más fácil de obtener que cuando llega alguien a vuestra posición, porque ¿cómo os medís vosotros o cómo os miden si estáis haciendo buen trabajo o no? Pues es muy complicado. Al final, en mi caso, lo que se mide es la productividad general del equipo. O sea, si el equipo va bien, se entiende que, o bien que yo he tenido mucha suerte y el equipo es fantástico, que es así, ¿no? Y si empiezan a surgir muchos problemas, pues es posible que a lo mejor yo no esté haciendo el trabajo todo lo bien que pueda. La verdad es que este docente, Samuel, que le mando un abrazo desde aquí si escucha esto, que para mí ha sido un compañero de trabajo durante mucho tiempo y para mí es casi como mi primo chico, ¿no? Como el que dice, porque la verdad es que tenemos una buena relación. También vivió un poco el camino de ida y vuelta y hace poco volvió otra vez a desarrollar y escribió un post que recomiendo muchísimo porque la verdad es que lo expresa fantásticamente. Se nota que es una persona culta y leída, aunque a veces no se le note mucho. No, estoy de broma. Y la verdad es que lo expresa muy bien, que el chute ese de dopamina que tienes cada vez que entregas una tarea, la objetividad con la que se puede medir si lo estás haciendo bien, si has tenido un buen día, si no has tenido un buen día, eso cuando eres desarrollador existe y cuando
tus tareas son muchas veces un poco esotéricas, ¿no? Vamos a analizar qué acciones son necesarias para mejorar el desarrollo colectivo del grupo. Eso es muy amplio. Te puedes hacer una metodología de ver los bugs que están saliendo, por qué están motivados, intentar relacionar, pero al final eso no es un trabajo de una mañana, eso es un trabajo de días y por medio te van a surgir 1000 cosas y vas a terminar esa tarea posiblemente a lo largo de un mes. Medir el rendimiento de eso es complicado porque muchos días cierras el ordenador con la sensación de que no has hecho nada. Y has hecho un montón de cosas, pero la sensación de hoy mi día ha sido absolutamente improductivo, muchas veces la tiene. Yo tengo la costumbre de ir apuntando en un papel todas las cosas que estoy haciendo y cuando tengo esa sensación miro el papel y digo, sí que he hecho cosas, ¿no? Pero no es tan claro como mirar el Jira o el Trello o lo que tengas y decir, he cerrado 20 tareas, ¿no? Por lo menos esa es mi sensación. Por eso es importante guardarse tareas que hacer también. ¿No? Guardar tareas de también desarrollo y tal. Sí, después también está un poco la opinión que da la gente que supervisamos de nosotros, ¿no? Al final de año, eso también yo creo que es muy importante a la hora de valorarnos. O sea, si ahora todos os pusierais a hablar mal de mí, pues obviamente mi valoración sería negativa. Si la gente, ¿no? los líderes de otros equipos con los que interactuamos empiezan a hablar mal también del equipo, que el equipo da problemas, ya no de mí, ¿no? Sino en ese caso sí, oye, es que este equipo da problemas, es que este equipo no funciona, o es que cuando necesito a alguien nunca están disponibles, o cosas así, pues entonces es cuando también las cosas empiezan a echarte a ti, ¿no? A mirarte mal. Es un salto muy grande entre pasas a un mundo en el que todo está definido. Tienes todas estas criterias, tienes tus casos, no sé cuántos, a un mundo en el que es todo indefinición, ¿no? Lo ha dicho Álvaro, ¿no? Mejorar, no sé qué, no sé cuánto, es así súper abstracto aquello, ¿no? Que cuando se consigue, pero inicialmente es un mundo eso, ¿no? Para mí es un mundo. O sea, no sabría cómo... Además, una de las cosas que los desarrolladores siempre tenemos que aprender en algún momento de nuestras carreras es que las reuniones también es trabajar. ¿Vale? Que a veces dices, es que he estado todo el día de reuniones y no he hecho nada. Sí que has hecho, has ayudado a tomar decisiones, has escuchado a gente, has desbloqueado cosas. Y eso ya no es solamente para manager. El desarrollador, mientras más senior va siendo, más reuniones participa, más cosas, ¿no? Más responsabilidad de ese tipo tiene. Y eso también es trabajo y aporta mucho valor a la empresa y al producto y al cliente. Pero las reuniones son como los donuts, no están muy bien, pero no hay que abusar de ellos. Estamos de acuerdo. Solamente quiero decir eso, ¿no? Bueno, que al final nuestro trabajo real no es escribir líneas de código, es aportarle valor a nuestra empresa y al cliente, ¿no? Y entonces eso a veces será a base de código, pero otras veces es documentación, otras veces son reuniones, presentaciones, etcétera. Y nos cuesta, ¿eh? Yo el primero que me costaba también. Nos cuesta entenderlo, pero es así. No, yo sigo haciendo preguntas. Sí, aprovecho estos silencios para meter preguntas. No, en verdad, última pregunta antes de pasar a la conclusión. Venga, la última para ti, Jesús. Yo no, porque si no voy a ser el Bellito pregunta, igual el palito. Venga, vamos a hacerle la última que teníamos entonces escrita a Álvaro, si le apetece comentarla, ¿vale? Y a ver cómo lo ve. Antes ha ido contando, ¿no? Que bueno, que cuando volviste a desarrollar te sentías junior y después un poco mid-level, ya por fin senior otra vez cuando tenías un tiempo. Pero ¿cómo defines esos roles? ¿Y qué esperas de cada uno? ¿Qué consideras que es responsabilidad de un junior? ¿Cuándo te conviertes en mid-level o professional, que llamamos nosotros en Kokomo? ¿Y qué se espera de un senior? ¿Qué se debería esperar? La verdad es que esa pregunta da para un podcast entero. Pero
A ver, te puedo hablar de Factorial, ¿vale? En Factorial lo que tenemos hecho es una especie como de historias de usuario en las cuales, desde diferentes puntos de vista, en lo que son las charlas de desarrollo personal, por ejemplo, un junior, cuando hago la charla de desarrollo personal, le repasamos, por ejemplo, como Project Manager, espero de un desarrollador junior pues que traque las horas correctamente, que entregue las tareas en tiempo, o sea, de diferentes roles, o como un mentor, espero de un junior, hacer reuniones de pair programming al menos una vez cada 2 semanas, o como desarrollador frontend, espero, o sea, gestionamos esas expectativas. O por lo menos dejamos clara en forma de historia de usuario para lo que es un junior, un mid-level y un senior, cada una de las expectativas. Entonces, básicamente, por resumirlo muy grosso modo, Sí, sí. las expectativas que se tiene de un junior es, por lo menos en Factorial, es que tenga ganas de aprender, que sea responsable con sus cosas, pero sobre todo que tenga ganas de aprender y compromiso. De un mid-level, lo que se espera es que sea fiable, de alguna manera, ¿no? Y que, bueno, pues ya no eres junior, ya se supone que tu código funciona, que tu código resuelve problemas y que poco a poco está resolviendo los problemas sin demasiada guía. Y después de un senior, lo que se espera es, bueno, pues que tome un poco el liderazgo del proyecto, que cuando ocurre algo tenga identificado qué es lo que puede estar ocurriendo, dónde puede estar fallando, que sea capaz de ir diseñando las soluciones. Pero claro, ahí ya depende un poco de la empresa, porque... claro, pero por eso digo tú, no digo Factorial, digo que espero claro. tú, como Álvaro. Claro, yo como Álvaro espero de un senior que sepa resolverte los problemas, por ejemplo. O sea, que hay un problema y sepa resolverlo. Y que sepa también rascar un poquito en la superficie del problema para no quedarse en el diagnóstico, ¿no? O sea, si me duele la pierna, no me cortes la pierna, a lo mejor es que estoy tomando demasiado marisco y tengo gota, ¿vale? Se supone que ya tienes una experiencia suficiente como para saber que tomar demasiado marisco te puede causar dolor de pierna, por poner un ejemplo que no tiene que ver con el código, ¿no? Entonces, bueno, yo de un senior lo que espero es que resuelva los problemas y que sepa de alguna manera interpretar todas las señales que hay para resolver el problema o incluso a veces aportarle valor al cliente de alguna manera, de una manera que muchas veces el cliente no se espera. O sea, muchas veces el cliente tiene un problema y te define una solución o te pide una cosa, pero tú, gracias a tu experiencia, puedes ofrecerle una alternativa mejor. Entonces, por lo menos que seas capaz de ofrecerla, ¿no? Y bueno, eso es lo que espero de un senior a grandes rasgos. Después, otra cosa que bajo mi punto de vista hay que tener en cuenta es que tú puedes ser una persona senior en una empresa, te cambias de empresa y porque esto se hace un poco por comparación, ¿no? Entonces, si en una empresa hay gente con muchísima experiencia, con muchísimo conocimiento, harás proyectos más complejos. Y a lo mejor tú llevas 15 años en una empresa haciendo proyectos muy sencillos, aplicando una serie de soluciones que fuera de ese ecosistema no aplican. Entonces, aunque lleves 15 años ahí... Sí. Como dice Jonathan, que llevo todo el rato pensando en saludarle porque llevo la camiseta del Jazz Trashy. Ya, tío. Es mítica la camiseta esa. Vaya. No es lo mismo tener 15 años de experiencia que tener 15 veces el mismo año de experiencia. Exacto, completamente de acuerdo, ¿no? Y también un poco por el entorno en el que estás y al final, incluso si ese año de experiencia lo pasas con gente que sabe muchísimo, que te puede enseñar muchas cosas, que te cuenta cómo resolver ciertos problemas y durante ese año te enfrentas a muchísimas cosas, pues oye, todo eso te lo estás llevando. Ahora, si tu día a día consiste en ABC para
200 clientes diferentes, pero estás haciendo exactamente lo mismo, vas a ser súper efectivo haciendo eso que haces todos los días. Pero posiblemente te sacan de ahí y, oye, vas a necesitar investigar y al final lo sacarás, pero no eres senior. Por lo menos no en el contexto en el que tienes que solucionar problemas para los que no estás preparado. ¿Y cuánto cuenta para ti el, digamos, saber estar y el saber comunicar o el saber formar a los juniors o mentorizar a gente con menos experiencia a la hora de dar ese salto? De mid a senior, sí. Para mí eso es importante, es muy importante. Por supuesto, hay gente que saca muchísimo trabajo adelante y bueno, y ese factor de mentorización no lo tiene. Pero claro, saca muchísimo trabajo adelante, lo saca bien y bueno, aunque sean gente que por su manera de ser es súper introvertida, no puedes ponerle a mentorizar a alguien o no le puedes pedir que mentorice a alguien o incluso que vaya a reuniones con clientes porque son tímidos y no se desenvuelven bien ahí. Pero claro, una persona que quizá no sepa tanto y no saque trabajo adelante, sí está mentorizando juniors y los juniors con esa persona aprenden mucho. Si está en una reunión con clientes y el cliente ve que esta persona le ofrece muy buenas soluciones, esa persona está aportando valor. Al final, yo lo reduzco, no todo, pero reduzco gran parte de nuestro trabajo o del trabajo en general al nivel de aportación de valor que haces. Al final, todo lo que tú aportes de valor va sumando y puedes aportar en muchos campos. No sé si visteis hace relativamente poco que hubo una polémica en Twitter, creo que fue, hablando del famoso 10x developer, ¿no? El desarrollador que es súper bueno y que es 10 veces más rápido que un desarrollador normal. Entonces, bueno, hay gente que hacía mofa de ese concepto y tal. Pero había quien decía que el senior, el que de verdad aporta 10 veces más, es porque es capaz de hacer que 5 personas vayan el doble de rápido. Uh-huh. Me pareció muy interesante. No digo que sea verdad, ¿eh? Y bueno, lo hemos hablado una vez. Hemos trabajado con gente muy buena, que yo no sé si son 10 veces más rápido que un desarrollador normal, pero que a lo mejor 5 sí. ¿Vale? Bueno, y también hay que ver qué hacen, porque se pueden tomar atajos. O sea, es bueno, pero hablando de además haciéndolo bien. Pero es verdad que también tiene mucho valor, ¿no? No solo mentorizar, el tener un buen ambiente de trabajo, el ser capaz de hacer que la gente se sienta cómoda desarrollando o proponiendo ideas, etcétera. Lo que tú dices, al final es aportar valor y todo aporta. Sí, y a ver, si nadie quiere... Al final hay una métrica bastante subjetiva que es si la gente quiere trabajar contigo o no. ¿No? Entonces... Es la primera pregunta que tengo puesta en el formulario del 360. ¿Cuánto recomendarías trabajar con esta persona? Claro. Pues es que me parece súper acertada porque al final eso engloba muchas cosas, muchos aspectos, ¿no? Si lo que tú haces no funciona, es un motivo para que, oye, trabajar contigo no sea guay, ¿no? Si lo que tú haces tarda en estar hecho o haces poco, pues es otro motivo. Si eres una persona difícil de tratar, por decirlo de alguna manera, pues también influye, ¿no? Entonces, hay una métrica súper importante y es, bueno, si siempre andas sin cosas que hacer, te lo tienes que hacer mirar, ¿no? Porque eso muchas veces es porque la gente no quiere curar contigo, ¿no? Y si siempre andas, oye, te contacta, te entra uno, oye, puedes hacer esto otro. Normalmente la gente que está súper ocupada, que en los proyectos se los rifan, suele ser gente que aporta mucho valor. Bueno, en esta última parte creo que a veces podría ser un poco injusto. Quiero decir que depende de muchas más cosas. Claro, bueno. Hay gente que se encuentra sin cosas que hacer, pero no es por eso, sino porque, tú sabes, entre proyectos, tecnología, no sé qué. O sea, que nadie que escuche este programa y sea más junior y se vea en esa situación,
piense directamente, mierda, no tengo nada que hacer, soy muy malo. Bueno, pueden haber otras cosas ahí también afectadas, ¿vale? No. claro, por eso he dicho que se lo tenía que hacer mirar. Vale, no me estoy. Que puede haber. Ya está, Y, solamente como pequeña aclaración, no sé si era necesario o no, pero por si acaso. y también enfocado al nivel de experiencia, de seniority que tienes, ¿no? Y si eres una persona que se supone que tienes muchísima experiencia, que eres capaz de sacar muchas cosas adelante y no tienes nada que hacer, algo está pasando, que no puede que no sea tu culpa, o sea, de hecho lo más normal es que no sea tu culpa, ¿no? Pero que posiblemente, pues bueno, pues las responsabilidades que tienes o no existen en ese momento, lo que tú has dicho, imagínate que yo soy un desarrollador Drupal y de repente nos pasamos todos a Symfony, pero claro, yo ya no sería ahí un senior en Symfony, ¿no? Entonces, bueno, en fin, es un tema complicado, la verdad. Complejo, sí, que da para mucho. Pues hemos pasado ya la hora y normalmente intentamos que sea solo una hora. José, no sé si te quedas con las ganas de preguntar algo. No quiero que te quedes con las ganas. No, de preguntar no, me queda a gusto ya con las preguntas que he hecho. No, pero la verdad estoy muy de acuerdo con vosotros con el tema del senior. Yo resumiría en capacidad de anticipación y capacidad de replicación. Yo creo que todo el mundo tenemos un límite de performance y llega un punto en el que, lo que habéis dicho, ¿no? Lo que me han comentado, de crear el ambiente para que 5 personas sean más productivas de lo que tú eres. Y eso es escalable totalmente. Si yo me voy, esas 5 personas se quedan y esas 5 personas tirarán para adelante. Si yo me voy... Aunque te vayas de proyecto, ¿sabes? Aunque vaya el proyecto, exactamente. Te cambias de proyecto, pero has formado a 2 personas que por sí mismos ya lo llevan adelante. Y Exactamente. Y la capacidad de anticipación ya no es tu ticket, ya no es tu ámbito de responsabilidad, sino tienes que ver un poco más allá, un poco más de arriba y esas interacciones con fuera de tu zona de responsabilidad pura y dura. Yo digo que ahí se nota un montón cuando alguien ha alcanzado ese. Y básicamente lo habéis dicho vosotros. Bueno, y Álvaro, ¿alguna otra cosa, algo de lo que no hayamos hablado que tú creas que sea importante en el trabajo de manager o en la transición, ¿no? De desarrollador a manager y que no quieras que cerremos sin comentarlo? Que creo que es un trabajo que a veces no se valora lo suficiente, sinceramente. Cuando no te has puesto en los zapatos de gente que tiene responsabilidades sobre otras personas, muchas veces, bueno, depende de cómo sea cada uno, ¿no? Pero sí que yo recuerdo cuando era más joven, ¿no? De no entender ciertas cosas, incluso enfadarme, incluso pensar que X persona se estaba un poco rascando la barriga, ¿no? Porque al final los desarrolladores desarrollábamos y esta persona nada más que escribía propuestas y preguntaba qué tal y todo esto, ¿no? Pero ese trabajo es muy estresante muchas veces, ¿no? Hay un poco, ya quizás hablando de los project managers, ¿no? Tiene que ser tiene que dar muchísima ansiedad, a lo mejor que haya un problema y tú estás ahí, eres responsable en cierta medida y no puedes programar, no puedes encontrar el error y solucionarlo, solo puedes preguntar qué tal, ¿no? Y muchas veces, oye, yo lo he sufrido, ¿no? De estar ahí hasta arriba y es que el project manager lo único que puede hacer es preguntar, ¿no? Y por eso a veces pregunta, ¿no? Pues cuando estamos hablando de ser manager de alguna manera, pasa lo mismo. Hay muchísimo trabajo por detrás que muchas veces no se aprecia porque no tiene un resultado tangible e inmediato, ¿no? Entonces, tienes que estar, cuando vas a dar este salto, preparado para eso. Para que muchas veces la gente no sepa lo que estás haciendo, pero tú estás a tope y puede ser que se te cuestione. Y, en fin. Correcto. Yo diría que es como ser padre, ¿no? Es muy sacrificado y poco agradecido. Y tiene muy mala fama, ¿eh? Y también porque es verdad que hay mucho manager que es muy malo, que seguro que todos hemos sufrido alguno por ahí. Yo lo único, una petición a todo aquel que se haga manager y es que no seáis, como nosotros decíamos, un brown dispatcher
sino un shit umbrella, por favor. Sí, correos de for your information y reenviar tal cual, pero con Eso, no, por O favor. sea, cuando llegan problemas, no se lo trasladéis al equipo directamente, sino tenéis que escudar al equipo, filtrarlo y hacer que le llegue lo mínimo posible, lo que tengan que saber para solucionar lo que esté pasando. Un poco la verdad, en ese guión maravilloso que al final nos estábamos saltando, pero me estoy dando cuenta de que no tanto, de que tenéis razón. No, te lo he dicho, lo hemos visto casi todo. Había un apartado que ChatGPT dijo de que si había alguna anécdota y tal, y al final... No, que va, sí creo que lo metimos nosotros a mano. Sí. Pero, y es que es real, ¿no? Porque puedes amargarle la vida a la gente como manager, ¿no? Y la anécdota era que un desarrollador que entró cuando era nuestra pequeña empresa de multimedia, que éramos Samuel y yo, los socios de aquella empresa, y bueno, aquello empezó a crecer un poquito y tal. Contratamos un desarrollador frontend, que no voy a decir el nombre, pero es conocido un poquito en la comunidad también, y venía de una empresa súper rancia, ¿no? La típica empresa de cobraban en sobre, bueno, una cosa, a saberse cuántas horas estaba dado de alta, y claro, estaba acostumbrado a ciertas cosas, y el primer día me acuerdo que me pidió permiso para ir al servicio, o sea, como en el cole, y a mí realmente aquello me crujió mentalmente, porque te das cuenta de que eso sigue pasando y esa empresa sigue funcionando. Yo no sé si habrán entrado ya en el siglo XIX, ¿no? Porque aquello era prácticamente una señal de esclavismo, pero es que eso sigue pasando y, chicos, no seáis como esta persona. No, que a nadie se le ocurra que es pertinente pedir permiso a un superior, entre comillas, porque aquello era también súper horizontal, para cosas tan básicas, ¿no? Como, de verdad, que le faltó levantar la mano. Se acercó, me tocó el hombro con miedo y me dijo: Álvaro, ¿puedo ir al servicio? Flipé. Muy bien, pues yo creo que con esto ya podemos pasar a la parte off topic del podcast, hacer nuestras recomendaciones o comentarios que queramos hacer. Álvaro, ¿tienes algo preparado? Yo soy un tío muy aburrido. Sí. Tú eres de todo menos aburrido, Álvaro, ¿por qué? No, sí, la verdad. Cuando escucho, pues yo soy bastante fiel oyente de vuestro podcast. De hecho, bueno, hay veces que no sé muy bien qué hago aquí, porque después de Cristina Chumilla ya ahí se tocó techo, ¿no? Entonces, pero bueno. Y el caso es que bueno, yo escucho que la gente ve series, lee libros. Yo escucho con bastante envidia a veces el tema de los libros, porque yo lo cierto es que no leo, o sea, soy disléxico y para mí leer es un esfuerzo enorme. Gracias a los audiolibros, ahora la verdad es que llevo unos años poniéndome al día con tantas historias que me he perdido durante 40 años, ¿no? Y ahora muchas veces en el rodillo lo que tengo son audiolibros, ¿no? Pero no veo series, no tengo mucho que recomendar. Sí que si pudiera hacer una recomendación es, no sé cuántas series puede ver una persona a la vez, 2, 3 series simultáneamente. No lo sé, sinceramente. Nunca ha sido... Creo que la última serie que vi fue Juego de Tronos, y antes de esa no recuerdo cuál vi, pero hace 4 años que no me pongo una serie. Que si normalmente ves 4 series a la vez, mi recomendación sería que os quitéis una y ese ratito lo empleéis en salir a un paseo por la noche, hacer un poquito de ejercicio. Esa es la recomendación que yo haría, ¿no? De todos los días 1 horita o por lo menos 4 o 5 horitas a la semana de hacer ejercicio, porque cuerpo solo tenemos uno y tenemos que vivir en él hasta que nos muramos. Entonces, cuidarse un poquito y eso incluye hacer ejercicio. Muy bien, yo te voy a hacer la broma de, vale, pero el audiolibro, ¿cuál? Pero nada. Mira, pues, no hace falta. Estoy bastante enganchado a un programa de ese podcast, se llama Un libro, una hora,
que te hacen, en una hora, te hacen un resumen de grandísimas obras de las que me he perdido durante todos estos años y todas las semanas, cuando salgo a correr, el lunes me pongo el Talking Drupal y el martes normalmente un libro una hora, lo que escucho. Otro también de libros para emprendedores, que también no sé de qué cadena de podcast es, pero son también resúmenes de una horita y media sobre todos estos libros en plan autoayuda, que hay mucha purria, la verdad, está el típico ¿quién se ha robado mi queso? O tal, pero de vez en cuando hay algunos que están muy bien, ¿no? Pero yo la verdad es que con esos dos, con el de un libro una hora y con el de libros para emprendedores, esos dos podcasts, la verdad, estoy supliendo mi falta de habilidad leyendo. Vaya clásico el de quién se ha comido mi queso. Yo nunca lo leí, pero por lo que escuché me parece de lo más tóxico. Pero bueno, a lo mejor estoy equivocando, no sé. No, humillo, ¿no? Típico cebolletinismo de bueno, vamos a hacer un bestseller, nos vamos a forrar cosas obvias, pero bueno, cada uno que lo lea y que se saque su opinión, sí. También es un es un rollo padre rico, padre pobre, esto así, ese rollo. Yo no tengo ni idea a ver si busco eso de quién ha robado mi queso. La verdad que no tenía conocimiento de que sí. Básicamente será del tipo de si te va mal y no eres rico es culpa tuya. Ah, vale. Sí. Dale, Belli, tu recomendación. Bueno, a ver, de off topic. Hemos dejado el libro de economía que estaba leyendo últimamente. Hemos pasado al de Getting Things Done, de David Allen. Voy por la mitad. Me está gustando. Creo que se le puede sacar mucho jugo. Creo que es práctico. Y bueno, espero, ya que os contaré dentro de un tiempo si realmente ha hecho un cambio en cómo manejar mejorar la productividad. No mejorar la productividad, pero sí un poco llevar todo para adelante sin que te sea, sobre todo que te sea con menos estrés, que es lo que yo estaba buscando. Y nada, ahí estamos. Y el libro en español se llama Organízate con eficacia, el arte de la productividad sin estrés. No me gusta cómo han traducido. Lo he buscado mientras. Hay mucho bombo, creo. Hay un workbook también. Hombre, a ver, hay una metodología que se llama metodología GTD, ¿no? Entiendo que estará basada en ese libro. Ayer me llegó por tu recomendación. Llevaba años con el pendiente y nunca me había animado a comprarlo y ya lo tengo. A ver cuándo me pongo. Bueno, a mí me recomendó Ela Meyer y un saludo, Ela, desde aquí. En el podcast este que comento de libros para emprendedores es uno de los que está, sí. Así que una vez que te lo leas, si lo quieres rememorar al tiempo, en una horita te hacen un resumen. Bien. Bueno, pues vosotros habéis recomendado cosas muy interesantes y serias. Yo voy a recomendar la película del gato con botas. La segunda, la que hace poco pusieron en los cines. Fuimos a verla con mi hija, con 5 años que tiene y con un par de amigas suyas, una un año más chica, otra un año más grande. Se lo pasaron las tres súper bien. Y además de esas películas infantiles que tienen diferentes capas, que te van a llegar de una forma distinta si eres mayor, tiene una animación chulísima y vamos, muy recomendable. No solamente divertida y acción, sino que te muestra unas cuantas cosas que te tocan y está muy bien. ¿Sigue doblando Antonio Banderas? ¿O eso es...? Sí. Ajá. Sí. Vamos, es que el personaje está hecho para él. Al final es el zorro, ¿no? En cierta manera. Claro. Saludo a Antonio Banderas si nos escucha. Para cuando nos escuche, cuando seamos famosos y se ponga a mirar hacia atrás, ¿no? Y ya está, eso sería todo por hoy. Álvaro, muchísimas gracias por haber venido a nuestro podcast y por contarnos tu experiencia y tus consejos. Y gracias a nuestros oyentes, recordad que podéis ver estos vídeos en YouTube, que podéis encontrar el podcast en todas las plataformas de podcast que conocemos, al menos. Podéis encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Nosotros lo subimos a iVoox.
Y si estáis en YouTube, pues darle a like y suscribiros, como dicen los famosos. Si estáis en otra plataforma, seguro que también tiene una forma de suscripción y de valoración que apreciamos si las utilizáis, ¿vale? Y dejadnos comentarios, ya sabéis que estamos normalmente en Slack, podéis comentarnos en el vídeo de YouTube, podéis comentarnos en iVoox y intentamos comentar o al menos darle un like a cada uno de los comentarios que nos dejáis. A veces respondemos. A veces respondemos. Así que hasta la próxima. Saludito. Hasta luego.